en un cuaderno o en alguna hoja con el objetivo de luego culminada, pues la pueden tipear en el chat y así yo voy a ir respondiendo cada una de ellas. Otro pedido es que por favor no activen los micrófonos para que digamos, la exposición se pueda escuchar de la mejor manera. Así no cargamos tampoco la red. Yo ahora, luego de dar una pequeña presentación, voy a anular el video para lograr el objetivo de no cargar mucho la red y bueno, vamos a seguir conversando durante la presentación. Bien, les agradezco muchísimo. He visto que han dejado de escribir mensajes. Entonces, damos por iniciado la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de una entrevista personal, pero una entrevista personal se enmarca de todo un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, para darle contexto y la importancia a una entrevista de selección, vamos a hablar primero acerca de todo el proceso de selección. Entonces, vamos a la slide número 3, y en el slide número 3, en la diapositiva número 3, pueden ver que en la parte del medio he descrito todas las etapas de un proceso de selección. La primera etapa es la identificación de la necesidad por parte de la empresa. Y esta necesidad se puede dar por dos razones. La primera, porque hubo un cambio de posición, la persona que trabajaba en esa posición se fue, y la segunda es porque se crea una posición nueva. Esta posición dentro de una empresa, dentro del sector público, tiene funciones. Para realizar estas funciones, se evalúan principalmente tres aspectos. Y por lo tanto, al momento de crear el perfil, se trabajan estos tres aspectos, ¿no? El primero es la parte técnica, tiene que saber hacer lo que tiene que hacer. Lo segundo son las competencias, es el cómo va a lograr hacer las cosas que tiene que hacer. Y la tercera son el tema personal, si el tema personal encaja con la cultura o las formas en la cual la empresa se desarrolla o se desempeña en uno u otro sector. Luego de identificada esta necesidad por parte del área que necesita este perfil, trabaja con el área de recursos humanos en la publicación de esta oferta laboral. Con la publicación se da inicio al proceso de reclutamiento. Este perfil se publica en diferentes páginas web, se publica también en diferentes medios, pueden ser escritos, puede ser también en prensa, puede ser en radio, y también se publica en las páginas web de las empresas. Entonces, si uno está buscando algún tipo de trabajo en un área en específica, en un sector en específico, lo importante es poder entrar a las páginas web de bolsas de trabajo o de las empresas para ver si están buscando alguna posición. Luego de que hemos visto una oferta, postulamos enviando nuestro currículo, nuestro CV. Este CV, a modo de resumen, tiene que ser bastante simple, tiene que estar su información de contacto, es decir, su nombre, su número de teléfono, su correo y su dirección, y luego un breve resumen de la experiencia profesional que tienen, o la experiencia preprofesional también. Finalmente, los estudios, ¿no? En la parte de estudios se coloca la carrera que están siguiendo, sea técnica, sea profesional, y también se colocan algunos otros estudios que vayan acorde con la posición que ustedes estén buscando. Luego de que enviamos nuestros CVs y cumplimos con el perfil que estamos buscando, lo más probable es que nos llamen por teléfono para poder convocarnos a una entrevista. Y ahí viene la tercera parte de un proceso de selección, que es la evaluación de candidatos. La evaluación de candidatos empieza con la llamada telefónica en la cual te van a preguntar si el CV que tienen en la mano es el último, el actual, y por lo tanto estás desempeñando la función que menciona ahí. Y a partir de ahí te van a hacer algunas preguntas para ver si tus expectativas laborales encajan con lo que ellos pueden ofrecer. Si encajan, te van a llamar a entrevista. En el periodo en el cual te llaman y coordinan la entrevista, puede pasar un día, 2, 3 o 4, o más de una semana. Es importante que nos preparemos. Y para prepararnos tenemos que enfocarnos en dos aspectos. El primer aspecto es con quién me voy a entrevistar. Y cuando digo con quién me voy a entrevistar es con qué persona, para qué empresa y para qué sector, con el objetivo de comenzar a buscar toda la información que nosotros necesitamos saber para estar
en una entrevista de trabajo. Y el segundo aspecto es prepararme bien, es decir, tengo que saber bien qué es lo que voy a decir en las preguntas que me pueden hacer dentro de una entrevista. Finalmente, pueden haber más de una entrevista de selección, las cuales pueden ser a través de una consultora de selección, puede ser con el área de selección de la empresa, o puede ser con el gerente o director del área en la cual esta posición va a trabajar. Al finalizar todas las entrevistas y al ser el candidato seleccionado, les van a hacer una carta oferta. Y es muy probable que dentro de esta etapa, que es la final, que es la de negociación, les traten de negociar o el salario, o el tiempo, o el horario, algo en lo cual la empresa necesita que los apoye y ustedes quizás tengan que sacrificar un poco con el objetivo de entrar a la empresa. Y no se preocupen, estas negociaciones se dan a todo nivel. Yo a la semana entrevisto alrededor de entre 20 y 30 personas. Al mes llevo alrededor de entre 5 y 7 procesos de selección. Por lo tanto, los últimos 4 años vengo haciendo esta función, así que tengo seguridad de lo que les estoy comentando. Luego, culminado el proceso de selección, es importante nosotros definir cómo nos encuentran los cazatalentos. Como les mencioné hace unos momentos, nosotros dónde buscamos las oportunidades laborales, pues las buscamos en bolsa de trabajo, en medios de comunicación, pueden ser impresos, puede ser en radio, puede ser en las páginas web de las empresas. Entonces, una vez que buscamos la oportunidad laboral, lo que hacemos es enviar nuestro currículum. Y la otra forma es cuando una consultora de selección está buscando de manera proactiva candidatos, es decir, ¿dónde me pueden encontrar? Entonces aquí surgen las plataformas de reclutamiento y selección como Boomerang, como trabajando.com, como Aptitus, y también surge esta plataforma social de relaciones laborales que es LinkedIn. En todas estas plataformas ustedes tienen que crear sus usuarios, poner información de sus últimas experiencias, sus estudios, sus expectativas salariales, poner también muy clara y actualizada su información de contacto. Entonces, para que los encuentren los cazatalentos, tienen que tener todos sus datos correctos y actualizados. Y lo segundo es tener una actitud positiva y de proactividad sobre todo. Es decir, si los llaman por teléfono, si se comunican con ustedes por correo, mostrar interés, mostrar una actitud positiva, alegría, positivismo de que van a pasar por este proceso de selección. Estas cosas se comienzan a medir y son muy importantes al momento de entrevistar, pero se comienzan a sentir desde que hay un primer contacto entre ustedes y las empresas que los reclutan, ¿ya? Luego de que definimos cómo nos encuentran los cazatalentos, vamos a comenzar a hablar acerca de la entrevista de selección. Ahora, la entrevista de selección la he dividido en 3 partes, un antes, un durante y un después de la entrevista. Vamos a empezar con el antes. Como les comenté, es muy importante entre la fecha que me llaman entrevista o me escriben para coordinar una fecha de entrevista a la fecha de entrevista, prepararnos. ¿Y qué es importante prepararnos? Informarnos sobre la empresa y el entrevistador. ¿Qué es importante? ¿A través de qué plataformas? Lo puedo buscar a través de la web, de la empresa, buscar noticias recientes. Puedo entrar a LinkedIn, como les comenté, y ahí entrar a la web, al perfil de la empresa y ver, digamos, qué competencias, qué valores resaltan esta empresa para yo en la entrevista también mostrarlos. Y si es posible, buscar personas que ya trabajen en la empresa con el objetivo de que nos digan cómo es, va a ser de muchísima utilidad. ¿Qué es importante saber de la empresa? ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿No? ¿Cuáles son los planes a largo plazo de la empresa? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo son sus procesos de selección? ¿Cuántas etapas son? ¿Cómo es la persona que lidera el área donde yo voy a entrar a trabajar? ¿Cómo son los colaboradores del equipo del área donde yo quiero entrar a trabajar? Esta información, como les dije desde un inicio, es sumamente importante, porque a partir de ahí yo voy a unir aquella información de la empresa, del área, del futuro posible jefe, con lo que yo tengo para ofrecer a la empresa.
Cuando hablo de lo que tengo para ofrecer son mis conocimientos, mis habilidades y mis competencias. Entonces, cuando me pregunten en la entrevista temas similares a competencias o a conocimientos o a experiencia, pues yo tengo que mostrarles esa experiencia, esos conocimientos que están vinculados a lo que la empresa busca, a lo que el cargo busca. Entonces, esta parte es muy importante para que el proceso de selección sea sumamente exitoso, muchachos. Siempre lo recomiendo, no todos lo hacen caso. Y sobre todo se lo recomiendo porque hay preguntas que definitivamente se las van a hacer en una entrevista de selección. Una de ellas es, ¿por qué estás postulando hoy? La otra es, ¿por qué quieres participar o quieres pertenecer a esta empresa? Y en estas preguntas hay todo tipo de respuestas, desde, oye, es una empresa muy reconocida, o es la empresa líder, o está entre las empresas líderes del sector, o información que los headhunters, que los cazatalentos, que las áreas de selección realmente nos interesa saber, ¿no? Mejor conocimiento del mercado, el conocimiento de los productos que venden, cuál es la dinámica de la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa. Con esta información no solamente vas a mostrarle al entrevistador que realmente te interesa trabajar en esa empresa, sino que conoces la empresa. Y estoy segurísimo, porque en un proceso de selección, ustedes no van a ser los únicos que van a estar participando. Esto es una competencia. Van a mostrar una mejor actitud que el resto de los participantes. Entonces es muy importante saber qué es lo que busca la empresa de los colaboradores. El segundo punto es revisar bien el perfil al cual estoy postulando, es decir, cuáles son las funciones del perfil, qué conocimientos buscan del perfil, qué competencias son las que van a medirme en la entrevista. Luego tengo que estudiar mi currículum, es decir, tengo que memorizarme, tengo que aprenderme todas las cosas que he puesto en ese papel, porque es muy probable que les pregunten los que han puesto ahí. Y ustedes, si dicen una cosa diferente a lo que pusieron, no van a mostrar coherencia. Y por lo tanto, no se van a percibir como profesionales, manejan una buena comunicación o que son confiables o creíbles. Finalmente, hay que cuidar mucho su imagen, porque ustedes saben, no hay segundas buenas impresiones. La primera impresión cuenta siempre. Y también tienen que repasar sus logros y experiencias. No deben de dejar nada olvidado, ¿sí? Finalmente, a ver, vamos avanzando de antes de una entrevista a la siguiente etapa, que es durante. Al momento de prepararnos para la entrevista, tenemos que tener muy en cuenta nuestra vestimenta. En la presentación les he puesto imágenes que son, digamos, la vestimenta ideal a una entrevista de trabajo. Ahora, muchas personas me preguntan, Mauricio, ¿qué pasa si la empresa no utiliza traje o terno al momento de trabajar? Utiliza pantalón y camisa. Bueno, no es necesario que vayas en terno. Sí es importante que vayas en pantalón y camisa, pero sobre todo respetando algunos temas importantes, como por ejemplo los colores, como por ejemplo la limpieza, y sobre todo los perfumes. Y para las chicas, igual, no es necesario ir sumamente elegantes a través de un sastre, pero sí ir con pantalón, con una blusa, un sastre, un pantalón de colores oscuros y una blusa clara, va a ser bastante importante, ¿no? Que los zapatos sean cómodos, porque si algo les va a ser incómodo, durante la entrevista no van a estar contentos y no van a poder dar las respuestas como nosotros buscamos obtenerlas. También las chicas no utilicen nunca perfumes muy olorosos y que el maquillaje no sea exagerado, ¿sí? Eso es importante porque cuando se exagera en la vestimenta, en el perfume, en el maquillaje, no nos fijamos en lo que es importante, que son las respuestas, sino nos desconcentramos ante otros aspectos que no son muy relevantes en la entrevista de trabajo. Sin embargo, sí es relevante que cuiden mucho su imagen. Ahora, vayamos a la etapa de durante la entrevista. Durante la entrevista es muy importante que ustedes lleguen puntual, y puntual es con 10 minutos de anticipación. Como les dije, yo entrevisto entre 20 y 25 personas a la semana, y más de la mitad llega tarde. Y como excusa me ponen el tráfico. Es normal, nuestra ciudad tiene un tráfico terrible.
Sin embargo, si hemos podido planificar la entrevista con anticipación, hay que llegar con tiempo antes. ¿Y por qué es importante llegar puntual? Porque como son la menor cantidad de personas, son los que llegan puntual, resalta, los hace diferentes. Y a mí cada vez que me llaman desde mi oficina y me dicen, Mauricio, acaba de llegar el candidato, veo mi reloj y son 10 o 15 minutos antes, me alegra. Me alegra y me hace sentir de que el candidato le importa mi tiempo y le importa mi tiempo también. Y eso es respeto. ¿Sí? Ahora, cuando empiece la entrevista, la persona que entra en la sala para entrevistarlos tiene que llevarse una muy buena impresión de ustedes. Para eso ustedes ya trabajaron en su imagen, ¿no? En su vestimenta, en el perfume, en la limpieza de sus zapatos. Pero una segunda buena impresión es la sonrisa. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos gerentes de recursos humanos de muchas empresas en el país, y cuando les pregunto qué es lo que tú evalúas al momento de entrevistar a alguien, todos, sin excepción, me dicen si la persona sonríe o no. Ahora, que sonríe o no no es un aspecto fundamental para contratar, pero sí es un aspecto fundamental para generar cordialidad, empatía, confianza al momento de conversar, ¿sí? Y también establecer constantemente contacto visual. Bueno, cuando empieza la entrevista, siempre hay una pequeña presentación de quién es el entrevistador, y luego vienen unos pequeños minutos de rompehielo, con el objetivo de disminuir la tensión que hay al momento de pasar una entrevista laboral. Entonces le van a preguntar cómo estás, qué tal estuvo tu mañana, te fue difícil llegar a la oficina. Entonces siempre responder de una manera muy cordial, muy positiva, ¿no? Estoy bien, me fue bien, muy lindo día, tuve varias cosas que hacer, sin embargo las pude hacer con anticipación para estar aquí a tiempo. Esto va a ser bien valorado. Y luego van a comenzar las preguntas. Las preguntas van a surgir de una manera general, amplia o abierta, y cada vez van a ir siendo más cerradas hacia las funciones o competencias que el evaluador va a querer conocer de parte de ustedes. Entonces va a haber una primera pregunta que les van a decir, oye, cuéntame de ti, o hazme un breve resumen de tu experiencia profesional. Entonces, como ustedes ya se han preparado y tienen la información clara de lo que van a decir, pues les van a comentar sus respuestas. Ahora, tienen que tener cuidado cuando les digan, oye, hazme un breve resumen de tu experiencia profesional. Breve significa que tiene que ser corto, máximo 3 minutos. Entonces, tienen que resaltar de su experiencia lo más importante para la posición a la cual están postulando. Lo siguiente va a ser preguntarles acerca de sus experiencias específicas, sobre su última experiencia. Por ejemplo, cuéntame cuáles fueron tus principales desafíos como analista de tecnologías en Interbank. Y ustedes tienen que comenzar a contarles acerca del contexto, no solamente que eran analistas, sino cuántas personas formaban el área, cuáles eran los desafíos del área, y por lo tanto, cuáles eran los desafíos de tu función. Y luego van a ir transcurriendo preguntas mucho más específicas acerca de, oye, ¿cuál ha sido tu principal logro? ¿No? ¿Cuál ha sido la principal dificultad que enfrentaste en tu posición? Cuéntame alguna experiencia en la cual hayas tenido que afrontar una situación compleja. Cuéntame una experiencia en la cual hayas tenido que afrontar un conflicto dentro de tu trabajo. O cuéntame una experiencia en la cual hayas tenido que desarrollar trabajo en equipo. Y luego van a ir transcurriendo preguntas más cerradas. Oye, ¿dominas este programa? ¿Dominas este ERP? ¿Dominas este sistema? ¿Cuál es el nivel de que dominas? ¿Cuál es el nivel de PowerPoint? ¿Hablas inglés? ¿Qué idioma hablas? Estas preguntas son las que terminan de cerrar el perfil que uno está buscando al momento de entrevistar. Entonces, toda esta información ustedes las tienen que tener clara. Al momento de responder, muchachos, tienen que ser muy coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. No hay que mentir. Las personas que entrevistan somos expertos, venimos mucho tiempo haciéndolo y hemos visto al momento de entrevistar todos los ejemplos posibles que se les puede ocurrir. Entonces, mientras más reales y coherentes sean ustedes, les va a ir mejor. Es importante también utilizar un tono de voz modulado y pausado. Hay que mostrar buena disposición, buena actitud.
Hay que agradecer constantemente. Hay que cuidar nuestra postura. Hay que caminar con confianza, hay que estar erguidos, sin dejar de ser flexibles. Y hay que ser amistosos en todo el momento de la entrevista. Bueno, pasemos a la parte final de la entrevista. Al momento de finalizar la entrevista, van a ir haciéndoles entrevistas por competencias, como les dije. Y una competencia, una entrevista por competencias es una metodología que se emplea con el objetivo de conocer cómo ustedes se desempeñaron o cómo ustedes pudieron obtener sus metas, cómo pudieron enfrentar desafíos, con el objetivo de conocerlos para predecir si ustedes van a poder desempeñar las funciones del cargo al cual ustedes están postulando, ¿no? Entonces, para responder esta entrevista por competencias, hay una metodología que es muy importante que ustedes la comprendan. La metodología se llama STAR, y STAR es el acrónimo de 4 palabras importantes. Primero, la situación. Cuando, por ejemplo, les hagan una pregunta, cuéntame una experiencia en la cual tú te hayas trazado un objetivo y lo hayas logrado. Lo primero que tienen que hacerle es comentarle acerca del contexto de esta experiencia. Es decir, bueno, te voy a comentar una experiencia que para mí fue muy importante. Yo estaba ocupando el cargo de, por ejemplo, jefe de recursos humanos en la empresa tal, y la empresa tal venía con 3 años de pérdidas, porque estábamos dentro de un sector que estaba afrontando un momento bastante difícil. La empresa tenía 1000 colaboradores, estaba dividida en operarios y administrativos. El 80% de los colaboradores eran operarios, el resto administrativos, y tenía presencia en 5 de las 23 regiones del país. Entonces, lo que lograron al momento de explicarles el contexto de su desafío es que el entrevistador pueda ponerse en sus zapatos y pueda conocer la magnitud de su desempeño. Porque no es lo mismo ser un jefe de recursos humanos en una empresa de 1000 colaboradores que de una empresa de 100, o en una empresa de 2000 colaboradores. Al igual, no es lo mismo ser un analista, coordinador, supervisor de un área en la cual hay 3 personas, que en un área que hay 10 o 20 personas. El nivel de coordinación, de gestión, de planificación en áreas más grandes es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ya te da mucha información cuando les cuentas el contexto de la situación. Lo siguiente que tienen que decir, luego de terminar el contexto, es acerca del objetivo que ustedes se plantearon. Es decir, mi objetivo fue culminar el programa en 3 meses. Mi objetivo fue incrementar la cartera de clientes en 20% en un año. Este objetivo es medible, es cuantificable, ¿no? Y a partir de que cuantifican y mencionan el objetivo, ustedes pueden comenzar a desarrollar las estrategias que realizaron para lograr ese objetivo. Ahora, las estrategias tienen que ser lo más orientadas posibles al contexto. Por ejemplo, si yo era jefe de recursos humanos y mi meta era incrementar el clima laboral y no tenía presupuesto, no podría decir que una de mis estrategias es contratar a terceros. Porque si no tengo presupuesto, no puedo tercerizar, no tengo plata para hacerlo. Entonces, las estrategias que ustedes decidan contarles tienen que estar muy alineadas a la meta y también tienen que estar alineadas al contexto. Una vez van comentándoles acerca de las estrategias que desarrollaron para lograr sus objetivos, les van a ir comentando acerca de las acciones, les van a ir comentando acerca de los desafíos que tuvieron que tener. ¿Cuáles son los desafíos? Cambió la estructura, cambiaron las reglas de juego, se nos acabó el presupuesto, mi jefe me dijo no sigas con ese proyecto. Entonces ahí lo importante es mencionar qué hicieron con el propósito, con la mentalidad de lograr esa meta. Finalmente, lo importante es que ustedes mencionen el resultado. Si se trazaron una meta, oye, por ejemplo, me tracé una meta de mejorar la atención del cliente, ¿no? Por ejemplo, ahora que me están preguntando por el chat, colocar ejemplos de objetivos de atención al cliente o cajeros. Mi meta es incrementar mi nivel de satisfacción del cliente. Y mi actual meta de satisfacción del cliente en el banco Interbank
continuando con el mismo banco, en el mes de febrero fue de 70. Sin embargo, para el mes de marzo me tracé que la meta sea llegar al 80% de satisfacción de los clientes. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias que yo desarrollé? Comenzar a pedir feedback acerca de qué es lo que hacen otros cajeros que tienen un nivel de satisfacción mayor. Y comenzar a implementar esas recomendaciones que me dieron mis compañeros. Otra es que comencé a preguntarles a las personas que atendía qué es lo que ellos valoraban de una atención, ¿no? Y comencé también a apoyarme en mi jefe. Le pedí hacer un juego de roles en el cual él interpretaba a un cliente difícil y yo era un cajero, ¿no? Entonces iba mejorando mis aspectos, iba mejorando mis competencias. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que saqué 85% de satisfacción durante el mes de marzo. ¿Eso qué hizo? Bueno, logré el objetivo que me tracé o lo superé, pero sobre todo hizo que yo esté mejor validado para con mi jefe, para mis compañeros, lograr mejores resultados para la empresa, pude haber tenido una bonificación, pude ponerme en el cuadro de los mejores talentos de esa agencia y pude seguir creciendo. Es importante que sigan esta metodología porque al momento de contar ustedes sus respuestas, van a mostrar muchas competencias, van a mostrar seguridad, van a mostrar actitud. Esta metodología es importante que ustedes la tengan escrita por cada una de las experiencias, por cada uno de los logros que han tenido en sus anteriores y actuales trabajos. ¿Por qué? Porque van a transmitir que lo dominan bien sus experiencias y sobre todo que tienen muy claro qué es lo que van a aportar a la empresa en la cual ustedes están postulando. Entonces, luego de que dominen la metodología STAR y ya están preparados para la entrevista o están preparados desarrollando las preguntas que les hacen a ustedes, al finalizar la entrevista van a ir comenzando a tocar temas sobre salarios. Y esta es una parte muy importante. Siempre les van a preguntar, oye, ¿cuánto ganas actualmente? ¿No? Y lo lógico de responder es, oye, mi salario fijo es tal. Si tengo alguna remuneración variable mensual, trimestral o anual, también mencionarla. Y luego les van a preguntar, ok, ¿y cuánto quieres ganar? Entonces, lo que ustedes tienen que mencionarles ahí es un porcentaje mayor o menor de lo que ganan actualmente o de su último salario. Mayor si ustedes tienen trabajo. Por ejemplo, si gano 3.000 soles, mi interés para crecer en esta otra empresa sería ganar 4.000 soles o 3.500, ¿no? Si no tienen trabajo y están urgidos con conseguir trabajo y su último salario fue 3.000 soles, ustedes podrían decir, mi último salario fue de 3.000 soles, sin embargo, hoy puedo flexibilizar mi salario a 2.500 soles. Esto les va a ayudar, digamos, a poder seguir avanzando en los procesos de selección. Pero sobre todo tienen que tener en cuenta cuánto es la banda que usualmente se paga para esa posición dentro de una empresa. Ahora, hay una regla muy importante en una entrevista. En una entrevista no se pregunta, el candidato no debe preguntar cuál es el salario que van a ofrecer. ¿Sí? Esto de acá se los dirá el entrevistador en la etapa que crean conveniente. Pero por favor, ustedes no lo pregunten. Ahora, si les dicen a ustedes en la entrevista, oye, ¿tienes alguna pregunta hacia mí? No preguntarles acerca del salario, sí preguntarles acerca de, oye, ¿cuáles son los objetivos de la compañía o cuáles son los desafíos de la posición? Y finalmente, si les vuelven a preguntar, ¿tienen alguna pregunta? Preguntarles, sí, ¿cuáles son las siguientes etapas del proceso? ¿Cuánto va a durar el proceso? ¿Cuánto esperarán una respuesta a ver si siguen o no siguen en el proceso? Y finalmente, ustedes pueden pedir feedback, o sea, que les digan desde la perspectiva del entrevistador qué les parece su perfil, cómo les ha ido en la entrevista. Esto de aquí no se olviden de pedir, porque va a ser muy importante para tomar en práctica todos los consejos que les den e ir puliendo sus habilidades para seguir pasando entrevistas. Finalmente, si les dicen en una semana te contacto y no les contactan, es importante que ustedes puedan escribirles un correo al entrevistador y decirles, hola,
tal persona, soy tal, la semana pasada me entrevisté contigo para la posición tal, de acuerdo a lo conversado, me mencionaste que si en una semana tú no te contactabas conmigo, yo podía escribirte. En ese sentido, me gustaría que me des información acerca del proceso de selección. Si les dan una respuesta negativa en la cual no avanzaron con el proceso, pues agradecer por el tiempo invertido en conocerlos y ponerse a disposición para futuras otras oportunidades. Si les dan respuesta positiva, felicítense porque lograron su objetivo de ser tomados. ¿Sí? Bueno, esto es la presentación que quería mostrarles acerca de cómo afrontar una entrevista laboral. Ahora sí me gustaría poder recibir preguntas por parte de ustedes acerca de lo que hemos estado conversando. Si alguien tiene alguna experiencia en particular que quieran compartirlo, pues para mí también va a ser muy interesante poder leerla y poder responderlas. Así que por favor, escríbanme las preguntas que tengan a través del chat. Tengo una buena pregunta de Leo Calmet, que me pregunta, si te preguntan por puntos débiles o defectos, ¿cómo se contesta? Esta es una pregunta también de cajón. Si te preguntan por los puntos débiles, lo que se buscan son dos cosas. La primera es realmente que me digas tus puntos débiles, porque quiero conocerte. Y en ese sentido, todos tenemos puntos débiles. Y son puntos débiles porque todos los trabajos los hacemos con gente. Y para trabajar mejor es importante tomar en consideración lo que las demás personas valoran o ven que debo mejorar. Si trabajo en mis puntos débiles, voy a ser un mejor trabajador. Y esa es la segunda parte. No solamente mencionar mis puntos débiles, sino también mencionar qué es lo que estoy haciendo para mejorar. Deben de tener muy en cuenta que un punto débil no es el ser perfeccionista. ¿Sí? Esto no es un punto débil, así que no lo mencionen. Otra respuesta incorrecta es no tengo puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles. Y una tercera pregunta es, una tercera recomendación eh, es la impuntualidad tampoco es un punto débil. La impuntualidad es la consecuencia a un punto débil. Cuando yo pregunto cuál es tu punto débil y me dicen soy impuntual, yo le respondería lo que les estoy diciendo ahora y les diría que uno es impuntual por dos razones. O es flojo o no administra bien su tiempo. Entonces lo siguiente que me responden es no administro bien mi tiempo. Y comienzo a profundizar acerca de cómo esta persona administra su tiempo y me doy cuenta que sí lo administra bien. Entonces me doy cuenta que la persona es floja y me mintió. Entonces ya no está generando una buena relación. Entonces es importante responder con la verdad. ¿Sí? A ver, voy a seguir leyendo otras preguntas. Tengo varias preguntas, esperen un rato, por favor. Si no hay experiencia laboral, ¿cómo se rellena el CV? El CV no se rellena, el CV se completa. No tienen que poner información que no es importante al momento de pasar por un proceso de reclutamiento. ¿Qué información es importante en un CV? Sus datos de contacto, como les mencioné, su nombre completo, su teléfono, su correo y su dirección. Luego viene la experiencia profesional. Si no tienen experiencia profesional, colocar directamente los estudios, en qué ciclo o cuándo terminaron la carrera, qué estudios han realizado, y después colocar otras actividades. En esas otras actividades, ¿qué colocar? Voluntariados. Colocar la organización donde realizaron el voluntariado, colocar la fecha, colocar el rol que desempeñaron dentro del voluntariado, y colocar los principales logros que tuvieron dentro de ese voluntariado. ¿Qué otras actividades, por ejemplo, también son importantes colocar? Deportes, ¿no? Música, si lo tocan a un nivel un poco más que amateur, es importante también colocarlo, porque demuestran cualidades de la persona que está postulando y sobre todo también demuestra interés. Y lo que les recomiendo también es utilizar su red de contactos, familiares, amigos, que puedan presentar su currículum a las personas que toman las decisiones dentro de las empresas. Les va a ayudar mucho para conseguir esos primeros empleos. ¿Sí? A ver,
Tengo otra pregunta, acá. Me encuentro en un proceso de recolocación, estoy en el área de selección. ¿Cómo puedo empezar a laborar en un sector donde no he trabajado antes en el área de selección? ¿Es recomendable llegar a algún curso relacionado al giro del negocio o redireccionar mi CV de acuerdo al sector y perfiles que manejan? Eh, sí, de hecho, llevar cursos va a sumar. No va a ser lo prioritario, pero va a sumar. ¿Qué va a ser algo fundamental? Que personas que te conozcan, con las cuales hayas trabajado, con las cuales hayan estudiado, te presenten dentro de esa empresa. Que sea como un garante acerca de tu interés profesional. Eso te va a ayudar a que ya entres a entrevista. Y cuando entres a entrevista, bueno, vas a entrar en competencia con otras personas, va a ser muy importante que durante la entrevista menciones aquellas experiencias de tu última experiencia, que es diferente, que sean muy similares a las experiencias que uno tiene en el cargo que estás buscando. ¿Sí? Ahí va a ser bastante importante. Y ten en cuenta que un proceso de selección es una competencia y por lo tanto van a haber perfiles que quizás tengan la experiencia que están buscando. Por lo tanto, tú tienes que mostrar mayores competencias, mayor actitud, mayor flexibilidad, quizás sacrificar un poquito de salario con el objetivo de lograr la meta que te has propuesto. A ver, voy a leer un poco otras preguntas. ¿Cómo podemos impresionar para que nos den una oportunidad laboral si no tenemos experiencia? Como le dije, si no tienen experiencia es importante que su currículo llegue a través de personas que trabajan dentro de la empresa para que lo refieran. Esto es una clave muy importante para que lleguen a entrevista. Y una vez que lleguen a entrevista, ¿cómo pueden impresionar? Primero preparándose muy bien. Y cuando le dije preparándose, tienen que conocer acerca de la empresa, acerca del cargo, acerca del jefe. Tienen que conocerse muy bien y tienen que preparar sus respuestas. Segundo, tienen que cuidar muy bien su imagen y su actitud durante toda la entrevista. Y tercero, ser muy empáticos, escuchar bien qué es lo que los preguntan y ser muy amigables dentro de la entrevista. Finalmente, quedar siempre a disposición. A ver, otra pregunta. ¿Podrías comentarnos sobre las páginas web, cómo están divididas, mando medios, sectores? En la página web de Boomerang, es una página web en donde yo he podido ver todo tipo de nivel de posiciones. Entonces, recomiendo bastante buscar ahí. Ahora, para posiciones digamos, para niveles técnicos o de posiciones de entrada, hay otras plataformas también como trabajando.com, ¿no? Que también les puede ser de bastante utilidad. Ahora, hay otras plataformas, como las plataformas de las mismas empresas, que postean sus oportunidades laborales. También les recomiendo buscarlas ahí. Y hay consultoras de selección también. Hay consultoras de selección que buscan posiciones de entrada a mayor escala, como lo son Manpower, como es Adecco, como es Overall. Estas empresas reclutan constantemente posiciones de asistentes, de analistas, perfiles técnicos, así que les recomiendo entrar también en esas páginas web constantemente para buscar estas posiciones. A ver. Es importante dibujar el hombre bajo la lluvia. Bueno, esta es una evaluación psicolaboral. Lo que busca es conocer algunos rasgos de personalidad. Lo que les recomiendo es hacer piso, poner el paraguas y dibujar la lluvia. No en exceso, pero dibujar la lluvia. Y mostrar lo que ustedes quieran mostrar. Acá tengo una pregunta de Enrique. Mi pregunta sería, ¿cómo hacer en el caso de que te presentes a una entrevista y ya por lo bajo hay un elegido o tiene vara? ¿Qué hacer? ¿Por qué la gran mayoría de convocatorias CAS lo hacen? Como les mencioné, es importante llegar por referencias y no por vara. Les cuento, cuando yo abro un proceso de selección, yo recibo entre 400 a 500 currículos. Es muy inviable que yo pueda revisar los 400 o 500 currículos. En la empresa donde yo trabajo, los currículos entran a un sistema y el sistema me arroja los currículos que se adecúan al perfil que estoy buscando porque hay filtros. Y los filtros son las palabras clave. Es el cargo, jefatura, el área,
es el sector, ¿no? Es el tamaño de la empresa, son las funciones que ha desempeñado, son los años de experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo abro un perfil o una búsqueda y la cuelgo en redes? Hay muchos contactos que tengo, que no necesariamente son amigos, que me escriben para recomendarme perfiles. Y es como que me digan, oye Mauricio, por favor, evalúa a esta persona. Y obviamente, por ser un contacto profesional mío, yo lo voy a evaluar, lo voy a conocer. Y al momento de evaluarlo, voy a poder definir si cumple o no cumple con el perfil. Finalmente, es la empresa la que selecciona y por lo tanto es la empresa la que asume los riesgos. Yo entiendo que en el sector público estos temas de hay vara son más frecuentes por un tema de referencias profesionales. Eh, Sin embargo, también vemos que en lo público hay muchas veces que estos errores se terminan pagando muy caro, ¿no? Entonces, mi recomendación sincera es, por más de que ustedes tengan contacto, si no cumplen con el perfil o no van a desempeñar bien las funciones, no fuercen ese contacto. Porque ustedes, desde que comienzan a estudiar, comienzan a formar su perfil profesional. Y el perfil profesional no solamente está dado por lo que dice el CV, sino también está dado por lo que las demás personas hablan de ustedes durante su trayectoria profesional. Ojo, que en un proceso de selección siempre van a pedir referencias. Es decir, van a llamar a sus anteriores jefes, van a llamar a sus anteriores compañeros y les van a preguntar, hola, cuéntame, ¿tú recomendarías a Juan para este trabajo? Y muchas veces van a decir que no, ¿no? O si no, les van a preguntar cuáles son sus puntos débiles, ¿no? O cuál fue un error que Juan cometió al momento de trabajar, cuáles son sus fortalezas, ¿no? ¿Cuándo trabajaste con Juan? Entonces, si no saben desempeñar las funciones, finalmente ustedes están haciendo un daño al mediano y a largo plazo. Mi recomendación, como les digo, es siempre ser sinceros con ustedes mismos, utilizar las referencias para que lleven entrevistas, pero no forzar esas contrataciones. Una pregunta, ¿cómo actuar cuando te dicen sobre tus experiencias laborales ese será tu primer trabajo? Como les dije, ser muy transparente, mencionarles, mira, no tengo experiencia profesional, he podido desempeñar algunas actividades preprofesionales, como por ejemplo, he pertenecido a un grupo dentro de la universidad de investigación y mi rol era el líder del proyecto y tenía que desarrollar este objetivo y lo desarrollaba de esta forma. O he hecho un voluntariado y dentro del voluntariado tenía esta responsabilidad, durante este tiempo logré estos objetivos. Hay que ser muy transparentes, no hay que mentir, porque como les dije, si tú mencionas que has trabajado, van a pedir referencias de ese trabajo. Me preguntan si las entrevistas pueden ser online. Sí, ahora están, por la coyuntura, las entrevistas se están realizando de manera online, pero además se están generando herramientas a través de diferentes plataformas, como la de Laborum o la de Crowdy, que te hacen entrevistas de 3 minutos y frente a una cámara. Mi recomendación ante eso es que practiquen muchísimo. ¿Qué es lo que van a decir y cómo lo van a decir? Delante del espejo, al frente de la cámara, y memorícense bien cómo y qué es lo que van a decir, cosa que durante el tiempo de la entrevista profesional utilizan bien cada segundo que les dan para vender sus perfiles. ¿Ya? A ver, acá, cuando me preguntan que tengo que responder por qué estás buscando trabajo y por qué dejaste tu empleo anterior, a ver, me preguntan, cuando yo pregunto por qué saliste del anterior trabajo, eh, siempre hay dos tipos de respuesta. ¿Ya? La respuesta amical, que es una respuesta mucho más emocional, que podría ser, no me gustaba lo que hacía, o no me llevaba bien con mi jefe, o el trabajo era muy tóxico, que tranquilamente se lo pueden contar a sus padres, a sus amigos, pero no en una entrevista laboral. Y aquí quiero mencionarles la segunda forma de responder una entrevista laboral, que es con profesionalismo y con seriedad. No en todos los trabajos nos llevamos bien con todos, no en todo momento coincidimos con los estilos de gestión de nuestros jefes o con el cómo hacen las cosas las empresas. Sin embargo, hay formas para mencionarlos de manera adecuada. Por ejemplo,
yo salí de mi trabajo porque después de un año eh, decidí dar un paso al lado teniendo en cuenta que la forma como mi jefe realizaba sus trabajos no me parecía la más adecuada. Entonces, ocupé un primer momento para comentárselos con el objetivo de qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar y mostrarles mis expectativas laborales, pero esto no cambió. Entonces me puse a disposición para encontrar un reemplazo, acompañarlo en esta transición mientras yo buscaba otra posición, ¿no? Hay otras respuestas mucho más cortas, ¿no? Como por ejemplo, se eliminó la posición por una reestructuración, me di cuenta que lo que hacía no obedecía a mis intereses profesionales o al potencial que yo tengo o al conocimiento que yo tengo, y por lo tanto estaba buscando otro tipo de desafíos profesionales. Nosotros los evaluadores vamos a entender muy bien el mensaje, pero con lo que nos vamos a quedar es con el nivel de comunicación que ustedes nos están transmitiendo a nosotros, ¿no? Es algo que nosotros buscamos siempre en las empresas, profesionalismo. A ver, me pregunta Adrián García, profe, algunos tips para tener mejor tu comunicación como presentador. Gracias. Si ustedes pueden resaltar un nivel bueno de comunicación de mi presentación, es porque domino mi tema. Es porque me sé de memoria las diapositivas, me sé de memoria cada una de las cosas que les voy a decir, y porque tengo años de experiencia trabajando en esto. Yo todo lo he escrito, y lo he repetido varias veces frente a un espejo, frente a mi equipo, antes de dar una exposición presencial también. Y no es el primer webinar, y no es el primer webinar en Blackboard tampoco. Entonces, para tener una buena comunicación hay que practicarlo siempre. Acá tengo una muy buena pregunta. Si me preguntan, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿O por qué debería ser tú el contratado? ¿O qué ventajas tienes tú a diferencia de otras personas? ¿O qué puedes aportar tú a diferencia de otras personas? Ustedes tienen que fijarse en varios aspectos. No solamente en sus habilidades. Usualmente cuando lo pregunto me dicen, porque tengo compromiso, tengo ética, llego puntual, trabajo fuerte, trabajo bajo presión, trabajo bien en equipo, tengo liderazgo. Bacán, eso es una parte. Pero faltan dos muy importantes. La segunda que falta son tus conocimientos, ¿no? Soy técnico en computación, tengo una carrera técnica en marketing, tengo una carrera tal, fui el primer puesto, resalté muchos de los aspectos de marketing digital, por ejemplo, tengo experiencia trabajando en el sector bancario, en el sector financiero, mi pasión es las finanzas, conozco de cajas, de cajas, de microfinancieras, de financieras, de bancos, conozco muy bien el sistema bancario, las normas, los conocimientos. Esa es la segunda etapa. Conozco los programas, conozco los ERPs, domino idiomas. Eso también forma parte de las respuestas que ustedes tienen que dar. Y la tercera, y también importante, es el aspecto personal, muchachos. Ese es un aspecto fundamental, ¿no? De dónde son, de dónde vienen, qué hacen sus padres, qué es lo que les gusta hacer ustedes. Muchas veces quizás no puedan calzar para una posición, pero pueden calzar para otra. El mercado está en constante movimiento, al igual que las empresas, y dejar una muy buena referencia de su perfil va a hacer que los ya tengan en cuenta para otras posiciones. Al mencionar estos tres aspectos, los hace únicos a ustedes. Porque si solamente mencionan los conocimientos, hay otras personas que tienen igual o mejores conocimientos. Si solamente mejoran las competencias, igual. Pero si mencionan sus competencias, sus conocimientos y sus aspectos personales, es lo que a ustedes les va a diferenciar y eso es lo que a ustedes los va a hacer únicos e importantes en ese desempeño. ¿Ya? ¿Cómo hacer para que nos den una oportunidad laboral para los que no tenemos experiencia? Buscar unas experiencias de entrada. Lo que yo busco, o lo que yo digo, posiciones de entrada, ¿no? Son experiencias que no están quizás muy ligadas a mi carrera profesional, pero están ligadas a un desempeño de una función de atención al cliente, de representación, de comercial, de ventas. ¿Por qué son importantes? Porque primero voy a trabajar con un jefe, voy a trabajar dentro de un equipo, voy a tener objetivos, me van a medir, voy a poder planificarme, voy a poder errar, voy a poder mejorar esas fallas que he tenido y voy a poder contar historias. Y menciono en trabajos como Cineplanet, en bancos, en tiendas de supermercados, por más cortos que sean,
ya tienen una experiencia, ya tienen una historia que contar y por lo tanto los hace diferentes a otros candidatos. Y así van a ir ganando experiencia, van a ir ganando seguridad y van a ir llenando más los ojos de los entrevistadores para que los tomen en cuenta en nuevas experiencias laborales. El punto débil debe estar asociado al trabajo. Créanme que todos los puntos débiles están asociados al trabajo, porque los trabajos son muchas relaciones, ¿no? Y por ejemplo, el no tener paciencia, el ser intolerante, el no saber administrar el tiempo, el ser desorganizado, el no saber planificar bien, el no tolerar mucho la presión, son debilidades eh, que se presentan de manera transversal en todo tipo de trabajos. Acá tengo una pregunta. ¿Nos pueden contactar en este tiempo de cuarentena si es que ya pasamos 2 entrevistas personales? Probablemente sí. Como les dije, las entrevistas siguen dándose de manera virtual. Pueden mandarles algunos ejercicios que tengan que desempeñar en un Word, en un PowerPoint o en un Excel, y así ir avanzando. Lo que sí estoy seguro es que la mayoría de empresas van a hacer cartas ofertas hasta que se levante la cuarentena, porque no saben cuándo va a ser la posible fecha de ingreso. Y dos, no saben cómo van a ser las circunstancias económicas de la empresa luego de esta cuarentena. Acá tengo una pregunta más. Dada la coyuntura actual, ¿qué debe esperar una persona que actualmente se quiera recolocar y se encuentra desempleada? Siento que hay menos convocatorias y algunas que están en proceso están paralizadas. Sí, es verdad. Hoy está paralizado y de hecho, como les dije, vengo más de 5 años en este rubro y desde el año 2014, 2015, el sector privado está pasando por momentos difíciles. No es que esté en, en recesión, no estamos en negativo, pero el crecimiento cada vez es más pequeño. Y por lo tanto no se crean muchas posiciones de trabajo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos mejor, ¿no? Como les dije al inicio, tienen que conocerse bien, tienen que conocer bien dónde van a postular y sobre todo tienen que moverse muy bien con sus referencias. Es diferente que un currículum me llegue a través del canal tradicional, a través de la bolsa de trabajo, a que venga un compañero mío y me diga te lo recomiendo, es muy buen profesional y es muy buena persona. Utilicen sus referencias profesionales para tener más oportunidades laborales. A ver, tengo otra pregunta acá. Tengo un trabajo independiente. Cuando decido ingresar a una empresa formal, ¿cómo me puedo presentar? ¿Y qué puedo indicar en el CV? Muchas personas hacen trabajos independientes y eso no debe ser una traba. Ahora, los trabajos independientes tienen una dinámica diferente al trabajar bajo una empresa. Primero, porque no tienen un nivel de subordinación. Al trabajar de manera independiente, nosotros somos nuestros únicos jefes y nos obedecemos a nosotros mismos y a nuestros objetivos. Cuando trabajamos en una empresa, nosotros aprendemos a recibir indicaciones y muchas oportunidades, órdenes. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos que se diferencian de un trabajo individual a un trabajo colectivo, dependiente o independiente, para mostrar cualidades de poder trabajar en un equipo, de poder trabajar recibiendo indicaciones. Muchas veces los trabajos independientes realizan las actividades o las funciones de los trabajos dependientes, tanto sea en diferentes sectores como banca, como en la parte comercial, como en la parte técnica, industrial. Cuando se tercerizan y eres independiente, son las mismas funciones que una persona que trabaja dentro de la empresa las pueden hacer. Como le digo, lo importante son las competencias. Y una vez que haces un resumen de tu experiencia profesional, tienes muy en cuenta qué es lo que les vas a comentar de ti, tus historias, tus logros, tus desafíos. Conocerte, reconocerte y practicar te hace un profesional mucho más seguro al momento de afrontar una experiencia profesional. ¿Ser ansioso es un punto débil? Sí. Ser ansioso es un punto débil. La ansiedad nos lleva a no controlar las circunstancias difíciles, los momentos quizás de presión, de angustia, saber cómo lo mencionamos, manejando la respiración, haciendo actividades extras, es importante, pero sobre todo ser conscientes de que hay muchos aspectos que no están bajo nuestro control y nosotros solamente podemos manejar lo que está bajo nuestro control, ¿no? Entonces, saber reconocerlos es lo que va a hacer que va a disminuir nuestra ansiedad, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A ver.
Si las expectativas no son las que esperabas, ¿cómo rechazarías o evadirías el empleo? Eh, es muy poco probable que llegues a una entrevista, a una carta oferta eh, con un salario que no está dentro de tus expectativas. ¿A qué voy? En la entrevista siempre te van a preguntar por tu salario actual o tu último salario. Y si este es mayor de lo que la empresa puede pagar, te lo van a preguntar. Te van a decir, oye, tu salario es 3.000, yo pago 2.500, ¿te interesa? Y si no te interesa, pues lo más cordial de decirlo es, te agradezco, pero estoy buscando desafíos profesionales que vayan acorde con mi desarrollo profesional. Si llegaste a la oferta final y te hacen una oferta con una expectativa menor a la que mencionaste en todo el proceso económico, pues con mucha tolerancia y profesionalismo decirles, le agradezco mucho por considerarme por este proceso, sin embargo, como les mencioné durante el proceso de selección, mi expectativa mínima es este monto, ¿no? Y me gustaría trabajar con ustedes y esperaría que me puedan hacer una oferta acorde a esta expectativa salarial. En todo caso, si no es posible, les agradezco mucho por la oportunidad y estoy en contacto para cualquier otra oportunidad que puedan necesitarme. ¿Sí? Eh, a ver, tengo otras preguntas aquí. Muchas ya son repetidas, ¿eh? Si estás en tu trabajo laboral, das tu 100%, pero el jefe no da el ejemplo de líder que debería hacer. Eh, yo diría depende mucho. Si eres una persona que lleva poco tiempo en ese trabajo, pues buscar otros aliados dentro de la empresa para transformar el estilo de gestión de tu jefe, conversar mucho con tu jefe, ¿no? Ver la mejor forma de lograr los objetivos del área, y que transcurra un buen tiempo de experiencia profesional. Eh, porque tampoco se ve bien en un currículo que una persona cambie de trabajo cada 6 meses o cada año. Los primeros 6 a 12 meses la persona realmente está aprendiendo. En el segundo año lo que se espera es que comience a generar cosas nuevas y en el tercer año realmente es cuando se espera que una persona pueda implementar cosas muy importantes. Entonces, es mi recomendación. Tener paciencia, seguir intentando, ser innovador, ser creativo, ser muy sociable para buscar nuevas estrategias. A ver. Cuán importante es que el postulante conozca algunos datos de la empresa es muy importante, como lo mencioné al inicio, es importantísimo por varias razones. La primera, me demuestras que te has preparado y eso es interés. Y a un evaluador le gusta escuchar interés. Dos, vas a dar mejores respuestas que las otras personas que están entrevistando. Entonces ya estás generando un valor agregado diferente, ¿no? Y tres, pues tú vas a poder conocer más acerca de la empresa, acerca de las funciones, y si estás ahí es porque realmente te interesa. Y hazlo por ti más que todo, ¿no? A ver, voy a ir avanzando con las últimas preguntas. Estoy leyendo las preguntas y son bastante repetitivas también. ¿Cómo controlar las emociones durante la entrevista? Qué buena pregunta. Las emociones son controlables primero si aprendemos a reconocer. Si estamos nerviosos, qué es lo que nos hace nerviosos, cómo podemos bajar el nivel de nerviosismo. Practicar, estar seguro qué es lo que nos van a decir, buscar información de la empresa, el entrevistador, confiar en que nuestras respuestas son importantes, nos va a ayudar mucho a bajar el nerviosismo. Es lo que usualmente siento al momento de entrevistar personas con poca experiencia laboral. Eso ya va a ir disminuyendo cuando tengan mucho más experiencia y vayan pasando con más entrevistas. Y sobre todo practicar, ¿eh? Si tienen amigos que trabajan en áreas de selección o en la misma universidad con su área de empleabilidad, pues buscar ciertos consejos, pasar por algunas entrevistas, les va a ser de mucha ayuda. A ver, ¿es necesario poner referencias de algún contacto en el currículo? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque las referencias es información personal. Yo he recibido currículos con información como números personales de personas a que no conozco. Y estoy seguro que esas personas no se van a sentir muy cómodas si saben que están sus números telefónicos andando por ahí.
Las referencias son una solicitud, ¿no? Y para ponerlos como referencias hay que preguntarle a esta persona si es que se siente cómodo poniéndolos como referencias. Y como le dije, no lo pongan en su CV. Cuando se los pregunten, los dan. A ver, una última pregunta. A ver. ¿Cuántas entrevistas personales pasamos para poder ingresar a una empresa? Aproximadamente son 3. Idealmente son 3. Con 3 entrevistas se van a poder validar muchos aspectos, ¿no? La primera entrevista puede ser por una consultora de selección o por el área de recursos humanos. La siguiente entrevista, una vez que pasan esta primera etapa, va a ser con el jefe directo. Y probablemente hay una tercera entrevista con otra persona en la empresa para que le dé otra mirada al tomador de la decisión. ¿Crees que influye mucho la universidad donde provengas? No influye mucho, es algo que está cambiando muchísimo. Cuando empecé en el rubro de empleabilidad o de selección, pues sí, se fijaban bastante en, en el prestigio de la universidad. El prestigio está dado por los años que lleva la universidad en un rubro y tiene años arrojando profesionales en el mercado y por lo tanto son los que hoy ocupan las posiciones de liderazgo. En ese sentido, las universidades tradicionales son las que llevan ventaja a las universidades nuevas. Sin embargo, ya desde hace unos años, las universidades relativamente nuevas están siendo muy competitivas, están contratando muy buenos docentes y muy buenos profesionales para gestionar la empleabilidad de sus alumnos y ser mucho más competitivos en el mercado. Y finalmente las empresas están siendo mucho más abiertas, están dando mucho más oportunidades. El tema de la discriminación, por cualquier razón, está siendo erradicado. Ahora lo que toca a los alumnos es prepararse y dar lo mejor posible. No les mencioné, pero yo tuve una experiencia profesional en el grupo UTP, que es el grupo Intercorp, estuve como director de empleabilidad y, digamos, desde esa plataforma pude generar muchas oportunidades laborales a mis egresados. Sin embargo, si mis egresados no se hubieran preparado, no hubieran conseguido el trabajo. Entonces, las marcas de las empresas, de las universidades donde ustedes están estudiando, como CICE, Científica del Sur, cada vez están sonando más, están muy bien posicionadas en las carreras técnicas. Es cuestión de que ustedes den lo mejor de sí y estén bien preparados. Y bueno, queridos alumnos, ha sido muy grato compartir con ustedes este webinar. Espero haber sido de ayuda para las preguntas, las dudas, haberles dado bastante información para que puedan afrontar sus procesos de selección. Espero y estoy a disposición del Instituto CICE para volver a participar en otro próximo webinar tocando el mismo tema o diferentes temas. Y les deseo lo mejor en el desarrollo de sus carreras profesionales y técnicas. Hasta luego.